Bienvenidos al programa La historia breve de los Estados Unidos en Historia Viva TV. Soy su conductora, la doctora Olga González Silén. Nuestro capítulo de hoy se titula Las 13 colonias británicas de Norteamérica. En 1607, la Compañía de Virginia funda el asentamiento de Jamestown, en el territorio que hoy conocemos como los Estados Unidos. La corona de Gran Bretaña le había concedido a esta compañía londinense un contrato para colonizar Norteamérica. La llegada de los europeos cambiará radicalmente la historia de las comunidades originarias de la costa este del Atlántico y la de los africanos traídos como esclavos a las colonias británicas. Las grandes preguntas históricas sobre las 13 colonias son similares a las que nos hacemos cuando estudiamos la historia de la América española. ¿Cuál fue el proyecto colonizador europeo? ¿Cómo afectó a las comunidades originarias? ¿Qué papel jugó la esclavitud? ¿Cómo se relacionaron los europeos, indígenas y africanos en estas sociedades coloniales? Empecemos por lo que tuvieron en común la América británica y la América española. Ambas fueron sociedades coloniales basadas en rígidas jerarquías étnicas, la apropiación de tierras indígenas y la explotación de mano de obra forzada y esclavizada. Por supuesto, hubo también grandes diferencias con la América española. Hoy vamos a identificar 4 factores que definieron la experiencia británica en Norteamérica. Estos factores son temporal, geográfico, político y religioso. Empecemos por el factor temporal o cronológico. En la carrera imperialista europea, los ingleses llegaron tarde a la costa este de Norteamérica. Cuando fundaron Jamestown, los españoles tenían ya 155 años en la isla de Santo Domingo y 42 años en San Agustín de la Florida. La ciudad de San Agustín es hoy en día la más antigua en los Estados Unidos. El periodo colonial de los Estados Unidos, por ende, fue mucho más corto que la época colonial en la América Latina. En 1776, cuando las colonias declaran su independencia, Virginia había sido colonia 169 años, Pensilvania 100 años y Georgia apenas 44 años. Pasemos ahora a hablar del segundo factor, la geografía. A diferencia de los Estados Unidos, las 13 colonias solo ocuparon una estrecha franja de la costa este de Norteamérica. 2 grandes obstáculos impidieron su expansión territorial. Al oeste, la cordillera de los Apalaches fue una imponente barrera física, política y militar. En mapas, Francia se decía a sí misma dueña de los valles del río Mississippi y del río Ohio. En realidad, estos eran territorios indígenas donde hacían vida diferentes comunidades originarias. En alianza con los comerciantes y soldados franceses, estas comunidades frenaron efectivamente el avance de los colonos británicos hasta mediados del siglo XVIII. Al sur, la colonia de Georgia colindaba con la Florida española. Aquí, los pequeños asentamientos europeos eran reforzados por las comunidades indígenas que migraron al sur y las personas esclavizadas atraídas por la promesa de la corona española de otorgarles su libertad. El tercer factor que definió a las colonias británicas es político. La corona de Gran Bretaña gobernó según el principio conocido como salutary neglect. La traducción literal es negligencia benigna. Veamos de qué se trataba. La corona usó contratos con individuos y compañías para colonizar Norteamérica. Estos contratos, los llamados charters, incluían los estatutos que regirían la vida colonial. Los propietarios de las colonias asumieron todo el riesgo de la empresa colonizadora a cambio de tierras, impuestos y el derecho a escoger los gobernadores reales. Lo interesante aquí es que cada colonia tuvo diferentes estatutos. Esto le dio gran libertad a los propietarios y a los colonos de trazar diferentes proyectos coloniales. La figura de las asambleas elegidas por los colonos, con un poder mucho mayor que el de los cabildos hispanoamericanos, fue fundamental para resguardar la autonomía y la diversidad de cada colonia. Por último, tenemos el factor religioso. En las 13 colonias la religión fue un tema más importante que la política. Recordemos que la Reforma Protestante
causó una profunda inestabilidad en las Islas Británicas. Desde el principio, emigrar a Norteamérica fue una válvula de escape para la disidencia religiosa. Cada estatuto tomó un camino distinto respecto al papel de la religión y las iglesias. En un extremo tenemos a Massachusetts, fundada por puritanos separatistas que eran perseguidos por el gobierno real. En esta colonia, la participación política estaba subordinada a ser miembro de la iglesia oficial. Al otro extremo tenemos a Pensilvania, Rhode Island y Maryland, con un inusitado nivel de tolerancia religiosa que permitió la coexistencia de diferentes iglesias cristianas. Ahora que tenemos un bosquejo general de las 13 colonias británicas, hablemos de su gente. Hoy nos vamos a enfocar en 3 grupos según su origen geográfico: los europeos, los indígenas americanos y los africanos. En estos grupos también incluyo a los que fueron reconocidos como sus descendientes. ¿Por qué digo reconocidos como sus descendientes? En la América Británica, la sociedad europea no reconocía ni social ni legalmente a los descendientes de las uniones de estos grupos. En la América Española sí existieron categorías para definirlos, como mestizos, pardos, zambos y mulatos. Negar la existencia de estas uniones fue una decisión que reflejaba el proyecto colonizador británico. Empecemos hablando de los europeos y sus descendientes, ya que es su proyecto colonizador el que cambia la trayectoria de las comunidades originarias y de los africanos víctimas del comercio transatlántico de esclavos. La costa este de Norteamérica no era un destino atractivo para los europeos, ya que carecía de metales preciosos y de densas poblaciones como México para explotar su mano de obra. Es apenas en la primera mitad del siglo XVII cuando los primeros colonizadores ingleses se interesan en adquirir tierras americanas. Inicialmente los colonos fueron ingleses. A partir de la segunda mitad del siglo XVII vendrán también irlandeses y escoceses, así como protestantes del continente, especialmente alemanes. 2 modelos de colonización marcaron la pauta para el desarrollo económico de las 13 colonias. El primer modelo fue Virginia, con sus plantaciones de tabaco para exportar. Inicialmente, estas plantaciones eran trabajadas por ingleses que emigraron como sirvientes en contratos de 5 a 7 años y por personas esclavizadas de África. Las condiciones de los sirvientes eran duras, pero si cumplían los términos del contrato, recibían tierras. El segundo modelo es el de la bahía de Massachusetts, con sus granjas familiares y sector pesquero. El objetivo de estas colonias era recrear asentamientos similares a los del viejo continente. En ambos, las principales familias nacidas en las colonias controlaron las asambleas. Su poder residía en contar con la mayoría de los votos de hombres blancos. En la colonia de Virginia, por ejemplo, 6 de cada 10 hombres blancos podían votar por sus representantes, un número mucho mayor que en Europa. Los europeos en todas las clases sociales compartían un mismo imaginario político al sentirse con derecho a las llamadas libertades inglesas. También compartían un imaginario cultural, gracias a los muchos periódicos publicados en las colonias y en las islas británicas. Estos elementos favorecieron la integración política y cultural de los blancos en todos los niveles económicos. Ahora hablemos de los indígenas americanos.
cuyos ancestros llegaron a Norteamérica hace más de 15.000 años. Para muchos de ellos, su primer contacto con Europa y África fue con sus enfermedades. El colapso demográfico fue una realidad en todo el continente. A principios del siglo XVII se estima que solo había 1 millón de personas al este del río Mississippi. El proyecto colonizador británico veía a las comunidades originarias como un obstáculo para obtener tierras. La corona de Gran Bretaña no tenía una misión evangelizadora como la corona española, ni los colonos británicos tenían grandes expectativas de esclavizar a los indígenas, aunque sí hubo casos. La estrategia que usaron los ingleses fue similar a la de la brutal colonización del norte de Irlanda. Esta consistía en expulsar a las comunidades autóctonas a los márgenes de sus asentamientos y responder con extrema violencia cualquier intento de resistencia. Las primeras décadas de coexistencia de europeos e indígenas estuvieron marcadas por repetidos enfrentamientos. El reducido número de colonos y la capacidad de los indígenas de adquirir armas de fuego de los franceses y de los neerlandeses mantuvieron un tenso equilibrio. La década de 1670 marcó un punto de quiebre. Las incesantes olas migratorias europeas y la derrota militar en la llamada Guerra del Rey Felipe dieron fin a la resistencia indígena efectiva en el núcleo central de las 13 colonias. La expulsión de las comunidades originarias dio inicio a continuas migraciones y a la creación de nuevas comunidades a partir de fragmentos de las antiguas. En el Valle de Ohio, por ejemplo, se refugiaron los Shawnees, los Delaware, los Cherokee, los Chickasaw y los Iroquois. El historiador Richard White reconstruye cómo formaron nuevas alianzas a través del intercambio de regalos, uniones matrimoniales, adopciones y el ritual del calumet, la llamada pipa de la paz. También estas comunidades buscaron alianzas con los franceses y españoles contra el enemigo común. Ahora vamos a hablar de los africanos. La historia de la América británica es la otra cara de la América africana. La esclavitud estuvo presente desde el inicio, cuando un grupo de personas esclavizadas desembarcaron en Virginia en 1619. La población creció lentamente, ya que Norteamérica tampoco era un destino atractivo para el comercio atlántico de esclavos, en comparación con Barbados y Jamaica. En el siglo XVIII hubo un aumento significativo, no solo del tráfico de esclavos, sino también de nacimientos. En 1676, la población africana y sus descendientes alcanzó el 500.000 de personas, casi todas ellas esclavizadas. Solo habían 10.000 personas libres. Los africanos, a diferencia de los europeos y los indígenas, fueron separados de sus hogares violentamente. Por ende, estos individuos tuvieron que crear nuevas comunidades y tradiciones que reflejaban muy diversas culturas africanas. Ellos vinieron de los territorios que hoy conocemos como Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Angola, Congo, la República Democrática del Congo, Gabón, Ghana, la Costa de Marfil, Nigeria y Camerún. La mayoría fue obligada a trabajar en las plantaciones de tabaco, azúcar, algodón y arroz en las colonias de Virginia, las Carolinas y Georgia. En las colonias del centro y del norte había un menor número de personas y estas trabajaban en las áreas urbanas. Es importante acotar, sin embargo, que estas colonias eran también parte esencial del sistema de la esclavitud,
ya que muchos de sus productos estaban destinados a mantener las plantaciones de Norteamérica y el Caribe británico. Los actos de resistencia a la esclavitud están bien documentados. También lo está la extrema violencia de las sociedades esclavistas en todas las Américas. En las 13 colonias, la rebelión más importante tuvo lugar en Stono, Carolina del Sur. En 1739, un grupo de personas originarias del Congo se apropió de armamento y decidió marchar a la Florida española para obtener su libertad. Murieron 25 europeos y alrededor de medio centenar de africanos. El castigo colectivo fue fulminante. La Asamblea de Carolina del Sur prohibió a las personas esclavizadas cultivar su propia comida, aprender a leer, reunirse en grupo y ganar dinero propio. Aquí terminamos nuestro breve recorrido por las 13 colonias británicas de Norteamérica. Esta es la historia colonial de los Estados Unidos. En nuestro próximo programa exploraremos cómo estas colonias basadas en la exclusión de los indígenas y la perpetuación de la esclavitud serán la cuna de los ideales de libertad durante la Revolución Americana de 1776.